Gracia y paz a todos los hermanos que están mirando este video. Mi nombre es Jorge Campana, yo soy el hermano Jorge de la Iglesia Manantial de Vida, en la cual está en el barrio de Lanús, en la ciudad de Lanús, en la provincia de Buenos Aires. Mi pastor es Eduardo Semeniuk. Estoy muy contento de realizar este video porque el Señor lo puso en mi corazón hace mucho tiempo, que vengo con ganas de poder plasmar en un video todo lo que el Señor habla a mi vida. Seguramente a usted le pasa que el Señor le habla a su vida y usted tiene ese deseo de comunicarlo. Por eso lo animo a que lo haga, porque siempre es lindo comunicar la palabra de Dios a otras personas. Muchas veces he escuchado predicadores hablar sobre ciertos temas que yo conozco, pero sin embargo el Señor usa ese preciso momento en mi vida para yo poder recibir esa palabra que tal vez no sucedió en otro momento. Así que espero que esta vez sea algo similar para su vida y que el Señor le esté hablando a través de estas palabras que el Señor hoy tiene para su vida, así como la tuvo para la mía. He hecho varios mini estudios, le llamo yo, varios bosquejos, y este es el estudio número 47, el cual el Señor me instó a hablar sobre un tema muy particular que se habla mucho en las iglesias y que en algunas iglesias inclusive hasta es tabú, podría llamarse de una forma, que es el hablar de los demás, en cómo nosotros tenemos que hablar de los demás. La palabra dice de que no hay que mirar la paja del ojo del hermano, sino quitar nuestra viga. Pero muchas veces también es necesaria la corrección de un hermano. Muchas veces también es necesario tratar de hacer entender o entrar en razón a un hermano en el cual está desviado del camino. Tal vez muchas veces el hermano no está desviado del camino, pero sin embargo Dios todavía no le ha revelado eso que no está haciendo dentro del cuerpo de Cristo. Muchas veces pasa que los hermanos se cambian de iglesia, van de una iglesia a otra porque son guiados tal vez por su necesidad, por una distancia, porque la iglesia le quedaba lejos, o porque no necesariamente porque se haya enojado con algún hermano o haya actuado fuera de los parámetros bíblicos que indican de cómo se tiene que comportar un hermano, un creyente. Por eso, a la hora de que nosotros tenemos que dirigirnos a los hermanos, nos encontramos con el dilema de que siempre está la cuestión de que no podemos reprenderlo por miedo a que el hermano se enoje. Y si lo hacemos, la persona que reprende al hermano lo hace tal vez desde un punto más serio, más severo y más estricto, como diciendo así dice la palabra, para que el hermano sepa de que realmente está empoderado en la palabra y no es la carne la que está hablando. Pero siempre vamos a encontrar discusión sobre este tema. Por eso lo mejor que hay cuando encontramos una discusión sobre un tema, en mi punto de vista, es ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadera, es clara, es pura, es sincera, es correcta, no se equivoca y no tiene matices. Por eso, querido hermano, vamos a hablar sobre la conducta de los hermanos. Vamos a hablar de cómo tenemos que nosotros dirigirnos a un hermano que tal vez está en mala conducta. Pero yo lo dividí en tres partes. Lo dividí en tres partes para que sea más claro este mensaje. Por ejemplo, cómo hablarle al hermano, para qué hablarle, y por último, a quién debemos hablarle y a quién debemos corregir. Muchas veces creemos que tenemos que corregir a todo el mundo y andamos nosotros con la vara diciendo, bueno, este hermano está mal, pero sin embargo tal vez el hermano está pasando por un proceso en el cual Dios está obrando en su vida y nosotros nos entrometemos. Pasa. Por eso vamos a hablar en primer lugar de cómo hablarle al hermano. Es un tema muy duro, es un tema muy controversial. Las iglesias constantemente están hablando sobre este tema y teniendo diferentes opiniones, pero la mejor opinión es la de nuestro Señor Jesucristo. La mejor opinión que tiene el creyente es la palabra de Dios. Por eso aquí está la Biblia y vamos a enfocarnos en ella. Querido hermano, dice, el que guarda su boca, guarda su alma. Vamos a empezar por este versículo, que es un versículo que para mí es muy importante saber de que nuestra alma está emparentada con lo que nosotros decimos. La palabra dice que de lo que sale de nuestra boca es lo que está dentro de nuestro corazón. Si nosotros lo dijimos es porque ya estaba dentro de nuestro corazón. Indefectiblemente nada de lo que nosotros decimos no estaba previamente dentro de nuestro corazón, dice la palabra. Por eso vamos a ir a Primera de Pedro en primer lugar, para ver qué nos dice en Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Dos versículos, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables,
no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Es un concepto que realmente a veces nos queda muy chico a los seres humanos, porque el hombre siempre tiene el libre albedrío para el mal, nunca para el bien. En Tito 3:10, si nos fijamos rápidamente, si vamos a Tito 3:10 sin dejar el pasaje que estábamos leyendo recién, si vamos a Tito 3:10 encontramos esta palabra que dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desechadlo. Si unimos los dos versículos que acabamos de leer en una confraternidad bíblica y en un buen contexto bíblico, entendemos de que nosotros tenemos que primeramente saber de que lo que hacemos lo hacemos para que la gloria de Dios sea manifiesta en nosotros. Nosotros heredamos algo, no somos de esta tierra, todo lo que hacemos en esta tierra es pasajero, tanto física como materialmente. Y acá dice, después de una y otra vez de haber exhortado al hermano, desecharlo. Nos está hablando desde un punto bastante duro, porque dice directamente la palabra desecharlo. La palabra desecharlo en el hebreo original está indicando justamente quitar, ¿sí? Justamente quitar al hermano del lugar. Usted dirá, bueno, entonces si un hermano hace una cosa mala o tiene una mala conducta en la iglesia, yo lo tengo que quitar. Pero la palabra de Dios también dice de que Jesucristo vendrá a esa iglesia en la cual las personas no están haciendo lo correcto y dice que si son tibios los vomitará de su boca. Eso significa que el castigo lo tiene Cristo, que el castigo lo tiene Dios cuando venga en su segunda venida a reprender a cada uno de las personas que no cumplimos con lo que Él nos pidió. El varón perfecto es algo maravilloso que está en Santiago. Si nos dirigimos rápidamente a Santiago, vamos a encontrar algo muy bello en Santiago 3, versículo 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Nos está diciendo claramente que el varón perfecto es aquel en el cual no ofende con la palabra. Por eso si volvemos de vuelta al primer versículo en el cual la lengua dice lo que dice el alma, directamente tenemos que quedarnos callados. Entonces es controversial saber de que si tengo que reprender al hermano y la palabra me está diciendo que lo tengo que hacer, que si no lo hago es mejor, significa de que tenemos que ser muy cautelosos a la hora de poder dirigirnos al hermano y decirle, hermano, lo que usted está haciendo está mal. Extremadamente cautelosos tenemos que ser, porque Mateo 18 dice, es un versículo muy conocido, que seguramente usted lo conoce, lo ha leído muchas veces, pero vamos de vuelta, Mateo capítulo 18, Mateo 18, versículo 15, dice la palabra de Dios, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Acá nos dice cómo, ¿no? Claramente, tú y él solos. Pero la herida tal vez es tan profunda que muchas veces nosotros nos olvidamos y antes de reprender al hermano vamos directamente a contarle a otro hermano lo que hizo nuestro hermano de nosotros. Ni hablar de aquel hermano que lo hace público en alguna red social o algún hermano que tal vez se encuentra tan ofendido que quiere difamar al otro hermano, sin saber la condición de realmente si fue en primer lugar pecado lo que el hermano está haciendo, si la conducta del hermano realmente está fuera de la palabra de Dios. Dice más adelante, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de los 2 o 3 testigos conste toda palabra. Acá el parate es importante porque nos está diciendo que nosotros no podemos actuar solos. Y reflexionando sobre esto, si nosotros no podemos actuar solos, tenemos que entender de que la palabra nos está diciendo que nosotros no tenemos la verdad en nuestra boca. Que por más que lo estemos leyendo en el versículo que dice, no mentirás, y nosotros decimos, pero el hermano mintió, o el hermano hizo algo que no está bien, tal vez es engañoso lo que nosotros estamos viendo. Por eso nos dice la palabra, no lo está diciendo el que le está hablando ni mi imaginación. La palabra dice entre 1 o 2 personas más que puedan asesorar exactamente lo que está pasando en el lugar.
Tal vez el hermano no fue que mintió, sino que mi interpretación fue mentira, no realmente fue una mentira. Estoy citando un ejemplo simplemente. Si ponemos en contexto a algún hermano que ha decidido tal vez irse de la congregación y todos le dicen, no, porque se fue de la congregación, está en falta, no vino a hacer esto, no vino a hacer otro, no sabemos cuál fue la condición, pero tal vez si nos juntamos entre 2 o 3 hermanos sí podemos ver esa condición. Aquí la palabra concretamente nos dice de que el hombre por sí solo no puede juzgar a otro. Y aunque por ahí nos parezca que nosotros tenemos la verdad porque lo estamos viendo en la Biblia, sin embargo la Biblia nos dice a nosotros mismos que nosotros no podemos actuar solos. No podemos pararnos frente a un púlpito o frente a lo que fuese y difamar a un hermano simplemente porque lo vemos fuera del contexto bíblico. Muchas veces nuestra visión está muchas veces emparentada con nuestros deseos. Y la palabra dice que el deseo del hombre, los pensamientos del hombre son hechos al mal. Uno me dirá, pero nueva criatura soy, por eso no puedo pecar. Pero la palabra dice que el que dice que no es pecador llama a Dios mentiroso. No contradizcamos los versículos y no tratemos de acomodarlos para cuando nosotros nos conviene ciertas palabras de la Biblia. Porque es feo, porque está mal, porque no corresponde. A veces queda bien decir, Dios está golpeando la puerta de tu corazón, un incrédulo, cuando en realidad está golpeando la puerta de una iglesia, el corazón de una iglesia, no de un incrédulo que no conoce a Dios. Sin embargo, usamos ese versículo y le decimos al incrédulo que Dios te está golpeando la puerta de tu corazón para que tú le abras, para que Él se convenza. Mal hecho. Vamos a cortar acá esta parte y seguimos rápido con... Bueno, tenía también acá en 2 de Timoteo, capítulo 4, 2, con paciencia y instrucción. Con paciencia e instrucción. Instruir al hermano. Dice, con paciencia y con instrucción. O sea, la palabra instruir significa cuando yo doy al hermano una herramienta para que el hermano pueda salir de donde está, si es que realmente está en un lugar equivocado. Si el hermano no está en un lugar equivocado, esa herramienta no la va a utilizar o tal vez no la sepa utilizar. Entonces, si no la sepa utilizar, ahí viene la otra palabra, paciencia. Paciencia e instrucción. Son 2 palabras que usa 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10 vamos a encontrar unos pasajes en el versículo 23. Primera de Corintios 10, 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Uno va a decir, entrando en el contexto, empezamos a ver a qué se está refiriendo aquí el apóstol y está hablando exactamente de los alimentos paganos, de los alimentos dedicados a las personas a otros dioses. Pero fíjese qué cosa, ¿no? Porque dice que más adelante en el versículo 31, cuando termina el concepto sobre los alimentos, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. ¿En qué entra a hacer otra cosa? Puede entrar a hacer otra cosa en una conducta, puede entrar a hacer otra cosa en una forma de expresarse, puede entrar en una forma de reprender. Entonces, si nos enfocamos en la forma de reprender y en la forma de hablar de la conducta del hermano, hacerlo para que Dios sea glorificado. Usted va a decir, yo reprendo al hermano para que el hermano entre en razón, pero la palabra dice que lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Yo evangelizo por amor a las almas, porque amo las almas, porque yo quiero que todas las almas se salven, pero la palabra dice que lo tenemos que hacer para que glorifique a Dios. Evangelizamos para mostrarle a Dios al mundo, no para salvar a incrédulos, porque Dios ya tiene los incrédulos predestinados antes de la creación del mundo. Nosotros simplemente vendríamos a ser el hilo conductor que el Señor usa para poder traer creyentes al reino de Dios. Pero Dios es el que tiene la última palabra. Dios, a través del Espíritu Santo, es el que convence de pecado, no el hombre.
Entonces, cuando hacemos algo, lo hacemos para que glorifique a Dios. No estoy sacando el versículo de contexto claramente. La palabra a todos, la palabra hacéis otra cosa o hacéis otra cosa. La palabra otra cosa en el hebreo original está denotando cualquier otra cosa. ¿Sí? Está hablando precisamente de adjetivos y sustantivos. No está hablando simplemente de la comida. Entonces, cuando traemos el hebreo original a nuestra mente y lo empezamos a masticar la palabra y nos damos cuenta que todo lo que tenemos que hacer tiene que glorificar a Dios, la reprensión también tiene que glorificar a Dios y no a nuestro pensamiento y a lo que a nuestra forma de ver, cómo nosotros queremos que el hermano se comporte. Tal vez el Señor tiene al hermano en ese momento, en ese lugar, por alguna circunstancia. Tal vez el hermano está en pecado o no está en pecado, sino que simplemente está siendo reprendido por Dios. Al hermano le va mal económicamente y le decimos, hermano, usted le va mal por esto, arrepiéntase. Tal vez no le va mal por eso. Entonces, cuando lo hagamos, hagámoslo para glorificar a Dios. ¿Cómo podemos glorificar a Dios cuando hacemos algo? Conociéndolo. No hay otra forma de que nosotros tengamos de poder glorificar a alguien si no lo conocemos. Yo no puedo hablar bien del presidente de la nación si no lo conozco, si no sé cómo él se maneja, no sé cómo lleva la finanza de un país. ¿Usted podría defender al presidente de Uganda? Bueno, si algún hermano conoce al presidente de Uganda, tal vez sí, pero yo no conozco al presidente de Uganda, no conozco al presidente de Francia, no conozco al presidente de Egipto, como para decir algo. Entonces, al no conocerlo, no puedo defenderlo. Al no defenderlo, no puedo mostrarle al mundo cómo se maneja ese presidente. Por eso, ¿cómo voy a glorificar a un Dios que no conozco? Usted va a decir, hermano, yo lo conozco a Dios, perfectamente lo conozco a Dios. Entonces, si usted conoce a Dios, sabe perfectamente lo que Dios tiene en su palabra escrito. Y en su palabra escrito, Dios tiene hasta ahora lo que vamos viendo, que es siempre reprender para que Dios sea glorificado y no para que el hermano se corrija. Porque si Dios quiere corregir al hermano y quiere que el hermano se corrija, Dios al que ama disciplina y va a caerle la vara tarde o temprano. Quédese tranquilo, no juzguemos como si fuéramos Dios, porque Dios sabe en qué momento va a caer la vara sobre el hermano. Vamos a seguir con Gálatas. En Gálatas 6.1, mire, encontramos que lo tenemos que hacer por amor y por compasión. Qué interesante, ¿no? Volviendo de vuelta al contexto. Dios es amor y fuego consumidor. Pero Él nos da a nosotros la parte del amor y no del fuego consumidor. Porque el fuego consumidor nosotros no estamos aptos ni espiritual, ni psicológica, ni física, ni carnalmente para poder actuar bajo un incremento de justicia. No conoce el hombre la palabra justicia. Entonces, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la carne sigue en pecado, aunque tu espíritu haya nacido de vuelta, tu carne sigue en pecado, mi carne sigue en pecado. Este cuerpo maldito yo no lo quiero, dice el apóstol Pablo. En este cuerpo hace lo malo, aunque yo quiero hacer lo bueno, pero el cuerpo hace lo malo. Entonces, no hay un justo, ni solo uno. Por eso dejamos la ira para Dios y el amor para nosotros. Mostrar a Dios su faceta de amor y no su faceta de odio. Para determinar a quién hay que hablar, yo había dejado Romanos capítulo 16. Es un poco largo, lo voy a leer rápido. Romanos 16, versículo 17, porque me gusta mucho esta parte. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Acá tenemos la primer pauta. No está diciendo al que ves que está haciendo las cosas mal, sácate, no, apartéis de ellos. La ira le va a caer a Dios. En todo caso, si el hermano viene a nosotros con amor, nosotros demostrarle que nuestro amor por ahí está mejor que su error, ¿no? Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. De vuelta a lo que estábamos hablando. El que sirve a Dios lo sirve con amor, no con ira ni con justicia, porque el hombre no puede hacer justicia. Más abajo dice, sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjas enseñanzas los corazones de los ingenuos. El 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal.
Más abajo el 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, dice el apóstol Pablo, para terminar un magnífico versículo que el Espíritu Santo de Dios inspiró aquí al siervo para que el siervo pudiera traernos a nosotros esto que estamos masticando ahora, que es maravilloso, es realmente maravilloso. Primera de Timoteo 5:20 dice, a los que continúan en pecado. Primera de Timoteo 5:20, no lo iba a leer, pero lo voy a leer rápidamente. Primera de Timoteo 5, versículo 20 dice, a los que persisten en pecar, reprenderos delante de todos, para que los demás también teman. ¡Qué bárbaro! Acá el contraste, dice, al que persiste en el pecado, 1, 2, 3, varias veces, como habíamos leído al principio, entre 1, 2, 3 testigos, y la cosa no cambia, y vemos que no cambia cuando se trata de un pecado. Volvemos de vuelta, cuando se trata de una doctrina, como leímos recién, no está diciendo que nosotros tenemos que atacar al hermano, ¿sí? ¿Y cómo diferenciar el pecado de la doctrina? Y el pecado de la doctrina se diferencia muy fácilmente porque uno sabe cuando está en pecado porque uno es pecador. Entonces, si uno mismo es pecador, yo sé que soy pecador, conozco perfectamente el pecado. Puedo ver al hermano cuando está en pecado porque yo soy pecador. Ahora, cuando el hermano está sacado de la doctrina, cuando el hermano, o yo considero, repito, muchas veces me dicen, el velo ya no se usa en las iglesias, eso son unos fariseos. O la pollera no se usa en la iglesia porque son unos fariseos. Estamos hablando de doctrina. Eso que el hermano dice, no se usa la pollera porque eso es hablar de doctrina dentro de la iglesia, no de pecado. Una hermana que usa pollera o que dice que está bien usar pollera, no está pecando. Una hermana que dice está bien usar velo porque cubro mi cabeza, como dice el apóstol, no está haciendo pecado. ¿Por qué lo juzgamos? ¿Por qué decimos, no, hermana? Y empezamos una controversia. Si la palabra no nos manda a eso. La palabra nos manda al pecador. Al pecador. Ahora, el que se basa en la Biblia interpretando bien o mal un versículo, no es pecador. Todavía no le fue dada la palabra a la persona. O sí, y no nos fue dada a nosotros. Realmente si hay que usar el velo y si hay que usar la pollera, y yo todavía no lo tengo incorporado en mi mente. El Señor no lo puso todavía en mí. Qué impresionante. Qué impresionante. Tengo mucho más para compartir, pero bueno, no quiero que se haga muy largo el video. Tito nos deja también una enseñanza bellísima en Tito 10:13. Tito 1, versículo 10, dice la palabra, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Habla de las personas que están en la circuncisión. ¿Y quién está en la circuncisión? Usted me va a decir, bueno, en la ley, las personas que están en la ley están en la circuncisión. Gálatas 5 del 1 al 4 nos enseña que la circuncisión no tiene nada que ver con el cristiano. Entonces, cuando encontramos acá una persona que está enseñando la ley, nos estamos encontrando con una persona que está enseñando algo que el Señor no nos manda a nosotros. Y no estoy hablando otra vez de la doctrina. No mezclemos la ley con la doctrina. Porque las personas que mezclan la ley con la doctrina lo hacen para su ganancia, como dice aquí la palabra. Ahora, el que engaña a través del lado de la palabra, a través de la ley, diciendo de que nosotros tenemos que seguir la ley, que es todo por ley y no por gracia, esa persona es la que está errada en el camino. En Primera Tesalonicenses habla de amonestar a los indisciplinados, también es un pasaje muy bello. Y voy a terminar porque tengo 2 o 3 versículos más que son muy lindos también referente a esto que estamos hablando, pero para ir terminando rápido, Segunda de Corintios, capítulo 2, Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 4, vamos a leer esta parte, dice, esto pues determiné para conmigo,
no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuesen contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Mire cómo termina el apóstol Pablo la carta a los Corintios, con personas que estaban completamente desviadas del Evangelio de Cristo. Querido hermano, si usted tiene la posibilidad de interiorizarse quién era la iglesia de Corintios, va a ver que era un desastre esa iglesia, totalmente apostatados de la fe original que los apóstoles habían dejado. Pero fíjense lo que el apóstol les está diciendo, el final es desgarrador, dice, sino para que supieras cuán grande es el amor que os tengo. El apóstol, aquel que tiene la autoridad para entrar a la iglesia, patear la puerta y decir, hermano, ustedes están haciendo las cosas mal, se van a ir todos al infierno. Tranquilamente lo puede decir usted que es un fariseo, usted que hace esto, usted que hace el otro. Tranquilamente él lo podría decir. Nadie aquí tiene la capacidad espiritual para jugar a otro como lo tuvo tal vez el apóstol Pablo, que fue utilizado directamente para escribir la Biblia. Sin embargo, él va y les dice, con ese amor, con esa pasión, con ese desgarro. La carta cuando también le habla a la persona que lo tiene que traer de la cárcel porque se había robado algo y lo tiene que llevar de vuelta, es realmente desgarrador, ¿no? Es desgarrador escuchar al Pablo cómo les habla a estas personas, con cuánto amor, cual fuera el mismísimo Jesucristo. Ahí está, el mismísimo Jesucristo tenemos que ser cuando nos refirimos a un hermano que tal vez está equivocado en la doctrina, o que tal vez está equivocado, no en pecado, sino equivocado en su camino, en su doctrina, en su forma de pensar, en su forma de moverse en la iglesia, que le gusta esto, que le gusta el otro, que no estoy de acuerdo con esto, que no estoy de acuerdo con el otro. Es muy sencillo por ahí escucharlo, pero es difícil ponerlo a prueba. Por eso, hermano, agarra su Biblia, ore, arrodíllese ante el Señor y pídale que el Señor le dé a usted eso que le falta, así como yo se lo pido, que me dé eso que nos falta. Señor, danos amor para con los hermanos. Gracia y paz sea para todos ustedes. Los quiero mucho en el Señor.